Hola, mi querido amigo, mi querida amiga. Bienvenido a Capilla de Fe. En esta ocasión quiero compartir contigo esas cosas maravillosas que la palabra de Dios tiene para los hijos de Dios y también para aquellos que están buscando una contestación categórica al significado de la vida. ¿Sabes? La vida es un constante desafío. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que la vida al mismo tiempo es algo deleitoso, que hay que vivirla a plenitud, nos encontramos entonces con una encrucijada. Hay quienes asumen una posición derrotista ante la vida y hay quienes asumen una actitud positiva y optimista ante la vida. ¿Cuál de esos dos caminos tú quieres seguir? Bueno, necesitamos una orientación, necesitamos opciones para entender cuál es precisamente la dirección correcta. ¿Sabes? Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Lamentablemente, el guardián murió. Y el gran maestro tuvo que reunir a los discípulos, a los estudiantes del monasterio, para escoger a quién iba a sustituir al guardián. Y él les explicó con claridad que para escoger a esa persona debía ser tal que pudiera resolver cualquier situación en un momento dado. Y les dijo, voy a presentarles un problema, dijo el gran maestro, y aquel que lo resuelva primero será el guardián de este monasterio. Y de inmediato colocó sobre una mesita un precioso florero muy fino, de porcelana, carísimo, con una rosa roja que lo decoraba. Y les dijo a los estudiantes, este es el problema. Los discípulos, por supuesto, contemplaban ese florero y la preciosa roja, estaban atónitos, no sabían qué hacer. Y de momento, de la parte de atrás, se levantó uno de los estudiantes, miró al gran maestro y se dirigió al florero. Y al contemplar a los estudiantes, cogió el florero y lo tiró contra el suelo y lo destrozó. Todos quedaron asombrados, pero inmediatamente el gran maestro le dijo, tú eres el guardián. Todos quedaron atónitos. ¿Qué era eso? Entonces el gran maestro les dijo, mis queridos estudiantes, yo fui bien claro, les dije que estaban delante de un problema. Ese era el problema. El problema, no importa cuán bello y cuán fascinante se presente, es un problema. Puede ser que ese problema esté adornado como el florero, con una rosa roja, preciosa, delicado, muy caro. O puede ser un amor prohibido que puede hacer que la persona se destruya y destruya un matrimonio, un hogar. No importa cómo venga el problema adornado, es un problema. Y como tal hay que atacarlo de frente, con determinación. Eso es importante, querido amigo. Es sumamente importante. El ser humano está viviendo siempre frente a un grave problema. Y ese problema no se puede resolver con paños tibios. No se puede resolver a la mitad. Hay que atacarlo de frente y hay que darle lo que hay que darle. Una solución terminante, definitiva. ¿Cuál es ese el problema?
¿Cuál es esa situación que el hombre está enfrentando cada día? En palabras del apóstol San Pablo, querido amigo, querida amiga, en el capítulo 7 del libro de Romanos encontramos cuál es el grave problema. Y es un problema tal, querido amigo, que hay personas que no logran entenderlo. Hay personas que se rompen la cabeza tratando de encontrar una solución a ese problema. Nota bien. Pablo dijo en Romanos 7, leo para ustedes el versículo 16 en adelante. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ves el problema? ¿Te das cuenta de la gravedad de este problema? El ser humano está tratando de alcanzar felicidad, de alcanzar prosperidad. El ser humano está tratando de alcanzar salud. Tú ves que las personas se dedican a los estudios porque piensan que a través de un título doctoral o una maestría van a resolver el problema de la infelicidad, el problema interno que tiene el hombre. Tú ves que muchas personas se van por el camino del pecado, del placer sexual, de los juegos, los deportes, porque piensan que de esa manera pueden solucionar ese problema. El hombre nunca logra una satisfacción plena en su vida. ¿Por qué? Por este grave problema, el pecado que mora en él. Eso es terrible. No hay manera, según muchos, de solucionar esa dificultad. Es interesante descubrir que el apóstol San Pablo, querido amigo, llegó al punto de exclamar con desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ese conflicto interno, esa problemática que hace que el hombre esté constantemente buscando algo que no sabe lo que es. Un problema que lo confunde, un problema que lo arrastra a la desesperación, un problema que le crea complejos. Quiere ser un buen padre, pero no lo logra. Quiere ser un buen esposo, pero no lo alcanza. Quiere ser un buen ciudadano, pero constantemente está violando las leyes. ¿Cómo resolver esta problemática? Noten bien, queridos amigos. En el Salmo 51, David exclamó, y es importante esta declaración por cuanto cuando el hombre trata de resolver esta problemática, necesario es que tenga un fundamento sólido. De otra manera, el hombre va a estar deambulando, va a estar en confusión, se desorienta, el hombre no logra alcanzar lo que anhela. Noten, el salmista David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Te das cuenta? Eso viene entonces innato en el ser humano, en ti y en mí. Esa problemática tú no la buscaste, ¿no es cierto? Ni yo tampoco. Pero esa problemática está ahí, latente en tu ser y en el mío, y también en todos aquellos que nos rodean. La Escritura además señala: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado y la muerte pasó así a todos los hombres. ¿Te das cuenta? Es una situación que está constantemente contagiando a todo ser humano. No hay manera humana de resolverlo. La condición pecaminosa del ser humano hace que el individuo se suma en una situación de desesperación constante.
Y más aún, el pecado hace que desde el punto de vista psicológico, mental, desde el punto de vista fisiológico, lo que tiene que ver con sus funciones naturales, se convierta también en una situación difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el pecado abarca al ser humano en toda su extensión, lo físico, lo mental y lo espiritual. Por esa razón, querido amigo, la Escritura hace posible que la orientación que nos da, ese conocimiento maravilloso de la naturaleza humana, haga que el hombre encuentre un punto de referencia sobre el cual partir en busca de esa solución. Y noten, la Sagrada Escritura nos presenta en el Salmo 73 y en el versículo 22 la siguiente declaración que quiero leer para ti en este momento. Salmo 73 dice el versículo 22, y leo para ti, querido amigo. Importante reconocer cuán importante, cuán trascendental es esta declaración. Tan torpe era yo, dice David, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nota, David se da cuenta de esta situación. ¿Cómo resolverla? Un hombre extraordinario, un héroe de la nación, un hombre físicamente hermoso, una personalidad en todo el sentido de la palabra, un hombre escogido por Dios para realizar grandes cosas. Sin embargo, él también llegó a comprender su triste situación. Y es importante porque esta situación se repite vez tras vez en los hombres más extraordinarios. No importa de dónde proceda, no importa su nacionalidad, no importa, querido amigo, cuál sea su situación social, económica, no importa. Lo cierto es que el pecado está constantemente lanzándonos a una situación de desesperación. Por esa razón, David exclamó, tan torpe era yo que no entendía. ¿No has visto cómo las personas tratan de resolver este problema? ¿No te has dado cuenta, querido amigo, cómo los individuos están desesperados, desorientados, buscando una situación a esta problemática? Pero David llegó a conocer cuál es la solución. Según la Escritura, nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios. Siendo Dios la fuente de todo bien, la fuente de toda felicidad, de toda prosperidad, esa separación nos crea un vacío enorme en nuestra vida cotidiana. No hay manera de evitar que ese vacío ataque cada sector de nuestra vida, aún el matrimonio, la relación de padre e hijo, de hermanos entre sí, de madre y de hija, vecino y vecino. Es una situación desesperada. Sin embargo, cuando el apóstol San Pablo exclamó, dándose cuenta de que el pecado moraba en él, de que no había manera de que él pudiera actuar de una forma correcta, pues el pecado lo empujaba hacia lo malo, siendo él, noten bien, un hijo de Dios. Cuando él hace esa expresión miserable de mí, querido amigo, está haciendo alusión a un tipo de tortura que ocurría en el tiempo contemporáneo de él. Es decir, la forma en que el imperio romano castigaba a los condenados a muerte. En este caso en particular, noten bien, querido amigo, nota bien, querida amiga, el condenado a muerte era desnudado completamente. Luego era amarrado por las extremidades y colocado desnudo y boca arriba en un promontorio de tierra. Ahí quedaba atado, totalmente incapacitado, no podía moverse
desnudo día y noche. Las bestias podían venir, despedazarlo, el sol quemarlo, el frío sencillamente hacer presa de él. Ahí quedaba. Pero hay algo importante. Ese individuo, querido amigo, ese individuo, sobre él se colocaba un cadáver en estado de descomposición. Boca con boca, brazo con brazo, pierna con pierna. Toda esa criatura en estado de descomposición, todas sus miasmas y todos sus gusanos entraban en contacto directo con ese condenado a muerte. De manera que por más que él quisiera, no podía librarse de él. Estaba atado, estaba amarrado, impotente, incapaz. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así ocurre con el ser humano. Siendo que el pecado está en nosotros, no hay manera de librarnos de él, excepto por una cosa importante. Ese mismo apóstol Pablo, querido amigo, querida amiga, pudo decir, y nota que lo dice en Romanos capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 2, da esa gran nota de triunfo al ser humano que se enfrenta a esa problemática increíble. Nota bien, dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está el gran secreto. Cristo Jesús se convierte en nuestro héroe, logra vencer el pecado y las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. Nota bien, querido amigo. Cuando el hombre está desesperado tratando de solucionar su gran problemática, humanamente no puede, el Señor Jesucristo le ofrece la solución. Y aquí quiero compartir algunos pensamientos importantes, porque hoy por hoy el drogadicto se encuentra impotente ante la esclavitud al que le arroja la droga. El alcohólico está impotente ante esa fuerza avasalladora del vicio. Lo mismo ocurre con el que fuma, o quizás con el orgulloso, o con la persona que dice chismes. Quizás esas pasiones que lo aturden y lo arrastran a la pornografía. Ha querido vencer eso, pero no puede. Está constantemente en esa lucha interna, se siente desgraciado, se siente miserable, se siente una persona que no vale nada. Pero entonces el hombre torna su mirada al Señor Jesucristo y comienza a ocurrir un cambio maravilloso en su experiencia. Por esa razón, el apóstol San Pablo usó estas expresiones que yo quiero compartir contigo en esta ocasión. Dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. Acudir a Cristo rompe la cadena maldita del pecado y hace que el hombre se convierta en una nueva criatura. Esa nueva criatura hace que el individuo asuma una posición positiva ante la sociedad, una posición altruista ante su esposa, ante sus hijos. Ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita se convierte en un individuo de éxito en lo moral,
en lo físico, en lo espiritual. Es una influencia de vida para vida. El cuerpo de esta carne, sí, lo tenemos que cargar hasta que venga Cristo. Pero ahora los valores se han transformado. Ahora ese individuo ha hecho un cambio en su vida en virtud de la acción maravillosa del Espíritu Santo. Es a través de esa fuerza sobrenatural que el individuo alcanza el éxito, alcanza la paz, alcanza la bendición, la prosperidad. Nota bien que lo que Dios ha tratado de hacer en la vida del ser humano es precisamente como lo presenta el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Y aquí es donde tú y yo encontramos en Cristo la solución al problema. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nota bien, querido amigo, querida amiga, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios tiene el poder para transformar esa problemática en una solución maravillosa de prosperidad, de paz, de bendiciones en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Nota, te alcanzarán todas estas bendiciones, vendrán sobre ti. ¿Cuáles bendiciones, queridos amigos? ¿Cuáles? Nota bien, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito serás en todo el sentido de la palabra. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo. Suyo, dice la Escritura, suyo. Tú serás de Dios. Porque ahora Él te toma, Él controla tu vida porque tú le das tu corazón. Ese problema terrible que constantemente te ha venido asediando, ahora está en su perspectiva correcta. Ahora tú lo entregas a Cristo. Y Cristo toma el control de tu vida, trayendo sobre tu experiencia diaria bendición y vida eterna. Dice la Escritura, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en todo el sentido de la palabra. Ese problema terrible del pecado no puede impedir que tú prosperes, que tú tengas éxito en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. No hay manera de evitarlo. Por esa razón, María Magdalena, una mujer pública, una mujer tomada en el mismo acto del adulterio, una mujer que fue totalmente asediada. Esa mujer era controlada por las pasiones carnales. Sin embargo, la Escritura señala que en el momento en que iba a ser condenada y apedreada, la presencia de nuestro Señor Jesucristo estableció una gran diferencia. Cuando se supone que ella muriera como resultado de su pecado, y ella estaba consciente de eso, porque supuestamente fue tomada en el acto del adulterio. En ese momento, el Señor Jesucristo hizo la diferencia en su vida. Y cuando todos aquellos que supuestamente la iban a apedrear reconocieron que ese ser maravilloso que estaba ahí, Jesús, conocía también sus vidas secretas y las escribió allí en el piso, la mujer preguntó, Señor, ¿qué será de mí? Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ella añadió, se han ido. Jesús le dijo, yo no te condeno tampoco. Ve y no peques más.
¿Te das cuenta, querido amigo, la gran diferencia ante esa problemática de esa mujer? Quizás ese sea el mismo problema tuyo, quizás el del otro, pero la solución es permanente, la solución es eterna, es infinita. El Señor Jesucristo tiene la solución a esa problemática. Por eso Pablo añadió, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué podemos decir de Zaqueo? Zaqueo era absorbido por el dinero. El amor al dinero lo había hecho egoísta, tramposo, ladrón. Pero el atractivo de una vida pura como era la de Jesús, aquella vida transparente, preciosa del Señor Jesucristo, atrajo la atención de Zaqueo, quien se subió al árbol para ver a ese Jesús, quien de inmediato lo señaló y le dijo, yo quiero cenar en tu casa hoy. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Jesús quiere estar en tu casa. Él quiere estar en tu cuerpo. Él quiere estar en tu mente. Si tú le das la oportunidad, va a ser lo mismo que hizo con Zaqueo. Cuando Jesús luego fue a la casa de Zaqueo, Él declaró, la salvación ha entrado a este hogar. ¿Te das cuenta? Zaqueo se convirtió de un egoísta a una persona generosa. Eso mismo puede ocurrir en tu vida. Dios tiene la solución a la problemática del hombre. Ese pecado, ese terrible pecado que está asediando tu vida, llenándote de sufrimiento, de complejos, puede desaparecerse gracias a la acción maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Juan en su primera epístola, y encontramos en el capítulo 5 lo siguiente, querido amigo, dice allí la Escritura, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Nota bien, no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca.